Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, espero que os pille confesados. Bueno, en realidad vamos a hablar de un tema que puede ser un poco escabroso, que desde luego es árido, pero que es ineludible en los tiempos que corren. Estamos en un escenario de cambio climático, esto no se le escapa a nadie, y vamos a hablar sobre la mitigación del cambio climático, sobre hasta qué punto podemos revertirlo, qué se está haciendo, qué podemos hacer, qué conceptos tenemos que entender para valorar la acción humana, la acción de los países, y vamos a pegarle un repaso a cosas muy distintas. Hablaremos, por supuesto, de economía, de horas de trabajo, de impactos en los ecosistemas y en las economías de los países por el cambio climático y cómo eso hace que cambien las prioridades de los países. Hablaremos algo de geopolítica, hablaremos de países como Ecuador o Pakistán, pero también hablaremos de las ballenas y su papel y de cómo conservar las ballenas o cómo conservar muchos ecosistemas puede tener un papel importante, más importante de lo que muchas veces pensamos en la mitigación del cambio climático. Así que de todo esto y más hablaremos largo y tendido, pero también contaremos con la presencia por unos minutos, por un ratito, de Ninja Verde. Ya veréis, una persona interesante que se dedica a la comunicación y a la concienciación en materia ambiental y que nos aportará también desde su experiencia una mirada complementaria a la mirada fundamentalmente científica que es la que aportamos desde aquí habitualmente en Producción Propia. Muchas gracias por unirte y vamos a ello. A mí me gusta hacer cosas por un mundo mejor, en plan reciclar, gastar menos y esas cosas. La mitigación del cambio climático la podemos empezar por muchos lados, por muchas miradas. Una mirada indudable es la económica. Y un titular: no tenemos dinero para hacer frente a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo. Los daños económicos solamente del año pasado, del 2022, arrojan una cifra astronómica: 168.100 millones de euros. Y en realidad la cifra es mucho mayor que eso, porque no todo está asegurado e inventariado. Los datos vienen de las aseguradoras, pero pensemos que en muchos países del sur global no hay ni dinero, ni intención, ni músculo para inventariar y por tanto para computar los daños que ha causado el cambio climático en el 2022. Por ejemplo, en el caso de Pakistán, un país especialmente afectado por las tremendas inundaciones de esa fusión catastrófica y rápida de los glaciares, de esas hermosas montañas que tiene Pakistán, pues esos glaciares se fundieron rápidamente y provocaron desplazamientos de 7 millones de personas y unos daños de más de 30.000 millones de dólares. Pero solamente 5.000 de esos 30.000 estaban cubiertos por seguros. El resto, que haya suerte. Realmente en el 2022 hubo una docena de eventos que costaron mucho dinero. El huracán Haiyan, todas las olas de calor, sequías e incendios que asolaron Europa y que todavía nos estamos acordando. Miles de millones de dólares. Hay impactos tremendos, pero lo más triste, lo más difícil para todos es que estos impactos se generan en lugares que no cuentan con recursos para hacerles frente y que además es muy injusto porque han contribuido muy poco en provocar esa crisis climática. Por si esto fuera poco, otra unidad que nos puede hacer caer en la importancia de mitigar el cambio climático es el número de horas de trabajo que perdemos, o si lo queremos ver en positivo, el número de horas de trabajo que no perderíamos si cumplimos el Acuerdo de París. Recordemos, hablaremos varias veces del Acuerdo de París. El Acuerdo de París se firmó en 2015, lo ratificaron prácticamente todos los países.
Es un acuerdo que establecía ese objetivo de no calentar la atmósfera más de 1,5 grados por encima de los valores preindustriales. Bueno, pues ese acuerdo, que lo firmamos hace ya casi 8 años y que no lo estamos cumpliendo muy bien, permitiría ahorrar 77 millones de horas de trabajo, lo cual equivale a 2.500 millones de dólares anuales en 2050 solo para Estados Unidos. Son cifras muy difíciles de barajar, son muchos millones de horas de trabajo, muchos millones de dólares anuales que se perderían por incumplir el Acuerdo de París y seguir emitiendo y calentándonos, o que evitaríamos perder si lo cumpliéramos. Para poner otra cifra que quizás se pueda recordar mejor, rebasar esa frontera del 1,5 grados, concretamente acercarnos a 2 o quedar por algo por encima de 2, que era ese otro valor de referencia de calentamiento, representaría perder cada año un 2% del Producto Interior Bruto global solamente debido a los impactos en la productividad laboral. Es realmente una cuota tremenda y, por supuesto, como se puede uno imaginar, afecta mucho más a los países de renta más baja, los que tienen menos posibilidades de compensar y tienen menos infraestructura, menos logística y menos tecnología. Recuerda, en Producción Propia nos encanta saber de ti. Una de las cosas que nos preocupan a los científicos son los efectos dominó del cambio climático, muchos de ellos en los sistemas naturales, en el propio sistema climático, y luego quizá hablemos de los efectos dominó en el sistema social, político, etc. Pero centrándonos en el propio clima, tenemos que intentar no transgredir esos umbrales que se establecieron en París por todas las razones del mundo, incluyendo la inestabilidad climática que transgredirlos genera. Si no mitigamos el cambio climático y seguimos en la ruta en la que estamos, un estudio realizado por Wunderlin y colaboradores, publicado a finales del año 2022, mostraba ese efecto dominó disparado por la fusión de los glaciares de Groenlandia y el colapso del bosque amazónico. Cosas que nos parecen muy lejanas, pero que hacen que superar esos umbrales, aunque sea durante un breve periodo de tiempo, lo que se conoce como pequeños rebasamientos o rebasamientos temporales, ¿no? Que durante unos meses o unos años nos pasemos de esos valores y luego volvamos a valores de seguridad. Aunque lo hagamos por unas décimas y durante un periodo de tiempo corto, este trabajo de Wunderlin y colaboradores muestran que se disparan procesos, como estos ejemplos de la fusión de los glaciares en Groenlandia y el colapso de los bosques amazónicos, que llevan a un efecto dominó y por tanto a un calentamiento, a pesar de que la humanidad ya ha podido tomar medidas para reducir las emisiones. Dicho de otra manera, hay que reducir las emisiones para que no nos pasemos, aunque solo sea de forma temporal y por unas pocas décimas, porque hay unos efectos que no se tenían muy en cuenta y que introducen más riesgos de los que pensábamos el sobrepasarlo, aunque solo sea por poco y por poco tiempo. Vamos a hablar un poco de la naturaleza, de los sistemas naturales, de los ecosistemas. Se ha puesto mucho énfasis y en muchos discursos está presente el valor, la capacidad de la naturaleza para secuestrar ese carbono, ese CO2 que emitimos los seres humanos quemando combustibles fósiles y que se acumulan en la atmósfera. ¿Cuál es la capacidad de la naturaleza para compensar esas emisiones? Es una de las preguntas que, se hace recurrentemente. La cifra exacta discrepa según se calcule de una manera u otra o lo hagan unos autores o unos grupos, pero andamos en valores en torno a entre un 30%, un tercio, un poquito más de un tercio, un 37%. Esas son las cifras, mirando varios artículos, que hay bastante consenso científico. Es decir, es una fracción muy importante, ese tercio aproximadamente de las emisiones que pueden ser mitigadas por la naturaleza, pero claramente es insuficiente. Por eso, porque la naturaleza no puede compensar por nuestros pecados de emisión, en este caso,
Es tan importante que reduzcamos las emisiones. No podemos jugarnos a secuestrar el carbono, a quitar el carbono de la atmósfera. Las tecnologías, por ejemplo, que se están poniendo muchas veces sobre la mesa de absorción o captación del CO2, no están disponibles a gran escala, no funcionan bien. Y si tenemos en cuenta esa incertidumbre con la tecnología y vemos la capacidad limitada de los sistemas naturales a ese 30-37% como mucho de las emisiones que son capaces de secuestrar por fotosíntesis los ecosistemas naturales, pues vemos que no nos queda más remedio que reducir emisiones. Es el foco principal. Poner demasiado énfasis en esas tecnologías de captación nos aleja de lo que hay que hacer, de lo que sabemos que hay que hacer, que es reducir emisiones. Otro concepto, que ya que estamos hablando de naturaleza es importante, es el que se conoce como carbono irrecuperable. Hay un carbono que sabemos que está en determinados ecosistemas y que es crucial para el futuro de la humanidad que se quede donde está, que no se movilice, porque no tendríamos tiempo, no seríamos capaces de volverlo a secuestrar por los plazos, por los tiempos que tiene la naturaleza. Por eso se llama carbono irrecuperable. Es un carbono que tenemos que asegurarnos que se queda a buen recaudo. Hay un mapa del mundo producido recientemente en algunos artículos, en algunos estudios, por ejemplo, de NUN y colaboradores el año pasado, que muestran en zonas del Ártico y en algunas zonas tropicales cómo se acumulan estos lugares, estos ecosistemas que recaudan, que mantienen y que tenemos que conservar como sea para que no liberen ese carbono. Aproximadamente el 3,3% de la superficie terrestre. No es mucho. Y ese 3,3% tiene más de un tercio de ese carbono tan valioso, tan importante. Mucho de ese territorio, además, está gestionado por pueblos indígenas y comunidades locales. Son ecosistemas muy interesantes, del estilo a turberas, manglares, bosques tropicales, bosques antiguos. Y ese inventario de ecosistemas valiosos es un inventario de ese carbono irrecuperable que tenemos que guardar. Y las prácticas, por supuesto, de conservación, el revertir la tendencia, por ejemplo, de la deforestación de algunos bosques, mantener un uso sostenible de los recursos naturales es clave especialmente en estos sitios, porque el secuestro del carbono que tienen, si se llegara a liberar, no sería posible en una escala de décadas, sino en una escala de muchos siglos o incluso milenios. Y para cerrar esta pequeña sección dentro del episodio de hoy de Producción Propia, hablemos de ballenas. Lo decíamos al principio, sorprendentemente las ballenas están relacionadas con la mitigación. La conexión no es tan obvia. Primera cuestión, el secuestro de carbono en los ecosistemas marinos es muy importante. Es tan o más, bueno, de hecho es un poco más importante que el secuestro de carbono que hacen los ecosistemas terrestres. Los mares son muy grandes, hay muchos organismos fotosintéticos, muchas algas en superficie y todo eso fija mucho carbono y almacena mucho carbono, que es ahora mismo lo que tenemos que lograr, ¿no? Y tenemos que maximizar esos que se conocen como sumideros y almacenes de carbono. En el mar, las ballenas y los peces grandes nunca se han incorporado mucho en los modelos del carbono y en los ciclos de la materia y la energía, porque es verdad que no son muy abundantes. Sin embargo, trabajos recientes están poniendo el foco en las ballenas en concreto, pero también en los peces grandes, porque tienen una tremenda eficacia fisiológica y son unas grandes bombas biológicas que ponen en circulación los nutrientes, elementos como el hierro y otros nutrientes que tienden a irse al fondo de los océanos, y estos organismos, las ballenas, con su alimentación, su comportamiento de alimentación y su excreción, etcétera, y sus movimientos, movilizan y llevan a las capas más superficiales, donde están las algas, donde llega el sol y donde se puede realizar la fotosíntesis, grandes cantidades de estos nutrientes esenciales. Así que aunque son en términos absolutos no muy importantes, en términos relativos sí, por esta incidencia en los ciclos de la materia y la energía. Así que fijaros, conservar las ballenas, que ha sido de siempre un emblema de muchos grupos ecologistas y un motivo de preocupación de incluso la sociedad en general,
tiene esta otra dimensión de que nos ayuda en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué nos ha hecho la naturaleza para que la tratemos mal? Quien más, quien menos, todos hemos oído hablar de las cumbres del clima. Esas cumbres que se llaman COPs, de Conference of the Parties en inglés, las reuniones de las que firman el convenio, que firman los tratados internacionales y que se reúnen una vez cada año para hablar del clima y qué se puede hacer con el cambio climático. Bien, pues estas cumbres que se han celebrado, por ejemplo, la número 25 en Madrid, la número 26 en Glasgow, la 27 en Egipto, etc., estas cumbres no terminan de avanzar. Se alcanzan acuerdos tibios, no son vinculantes y la cosa va despacio. Hay algunos problemas importantes, no se mencionan cuestiones delicadas como los subsidios, las subvenciones a los combustibles fósiles, algo que hablaremos luego más adelante. Y hay muchos aspectos controvertidos, como todos los grupos de presión, todos los países productores de petróleo, entidades, corporaciones petroleras, que acuden a estas cumbres y que en general hacen que los acuerdos internacionales vayan muy lento. La Agencia Internacional de Energía, un organismo creado para garantizar la seguridad energética mundial, cada vez insta más a que se detenga la concesión de nuevas licencias para explotar petróleo y gas. Porque se sabe que si seguimos explotando petróleo y gas lo iremos quemando y al quemarlo pues estaremos emitiendo y calentando, por tanto, la atmósfera. Pero no terminamos de avanzar en ese sentido. Hay algunas asociaciones como la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas que están de forma más colectiva intentando aunar estrategias para descarbonizar la economía. Descarbonizar es básicamente eso, producir menos carbono en las actividades de transporte o industriales o las que sean. Las estrategias para descarbonización están bastante listas, están en el camino de estarlo. Hay acuerdos, planes, aportes científicos, todo tipo de informes, pero no se terminan de aplicar. Vamos muy lentos, vamos extraordinariamente despacio para la urgencia del problema. Uno de los caminos más seguros para la humanidad en esto de mitigar el cambio climático tiene que ver con el modelo socioeconómico. La producción y el consumo son dos aliados del sistema capitalista, neoliberal sobre todo, pero en general de esta forma en la que nos hemos organizado como civilización y que tenemos al Producto Interior Bruto como la estimación de éxito, cuando en realidad es una mera estimación de crecimiento económico. Pues bien, esto nos lleva, este modelo, a emitir, porque el objetivo de este modelo y de esta forma de organizarnos es crecer, crecer y crecer. Así que pues las emisiones no debe sorprendernos que con este modelo crecen. Por lo que hemos visto de que los ecosistemas tienen una capacidad limitada de compensar por nuestras emisiones, por lo que también hemos visto de que las tecnologías de captación y secuestro del CO2 de la atmósfera están todavía, digamos, en pañales y que no se pueden aplicar a gran escala, tenemos que reducir emisiones. Y una de las formas de reducir emisiones es modular, cambiar el modelo económico. Ir hacia un decrecimiento económico que, como hemos visto en anteriores episodios, no es ni mucho menos un escenario de pobreza ni de austeridad, sino al contrario, es un escenario de prosperidad y que está asociado a menos emisiones. Porque por mucho que se intente desvincular la energía y el Producto Interior Bruto, si crece el Producto Interior Bruto, normalmente crece el consumo y la producción de energía y por tanto la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos que cambiar el chip y hay ya trabajos muy concretos, estudios como el de Kaiser y Lenz en el 2021, que habla que hay que meter escenarios de decrecimiento que no se suelen meter en los modelos y en las predicciones, para que veamos escenarios optimistas, factibles, viables, para reducir emisiones y quedarnos en una zona de seguridad climática. Siempre que tocamos temas complejos y amplios, acabamos combinando aspectos naturales y de medio ambiente, en este caso ballenas y ecosistemas amazónicos o glaciares, con
economía y también con aspectos sociales y de justicia e igualdad. Pues sí, una vez más. Cada vez hay más estudios, ahora Ambrose y Hallam en el 2022, pero hay muchos estudios que muestran cómo hay una tremenda brecha de emisiones entre ricos y pobres. Una brecha que significa que los ricos emiten muchísimo más que los pobres y, contrariamente a lo que tendría que ir pasando, esta brecha, esta diferencia entre los que más emiten y los que menos emiten no para de crecer. Y en este crecimiento las cuentas planetarias del CO2 y de los gases de efecto invernadero no se pueden cuadrar. Las desproporciones en estas emisiones hacen que, por ejemplo, la mitad de las emisiones por la aviación de pasajeros estuvieron relacionadas con el 1% de las personas que vuelan a menudo. Un 1% de esas personas que viajan son responsables de la mitad de las emisiones de aviación. Y para que veamos la tendencia, vamos a hacer una comparación. En 2010, en el año 2010, hace 13 años, el 10% de los hogares más ricos, más pudientes, emitía 1/3 del CO2 mundial, mientras que la mitad de la población mundial con ingresos más bajos solo emitía el 15%. Ahora esto se ha ampliado y 5 años después, en el 2015, el 10% más rico es responsable de la mitad de las emisiones, no de 1/3, sino de la mitad. Y la población con ingresos más modestos, que es el 50% de la población más modesta, que antes era responsable del 15%, ahora es responsable solo del 7%. O sea, media población cada vez es responsable de menos y ese 10% de ricos cada vez es responsable de más. Esto, en fin, se considera la oportunidad perdida para abordar no solo la desigualdad, sino la mitigación del cambio climático. El no atender a estos grandes consumidores, a estos grandes viajeros, grandes fortunas personales o corporativas que tienen asociadas muchas emisiones. El no abordar políticamente a estos grandes consumidores y ver de cómo se puede regular sus emisiones es una gran oportunidad perdida en aspectos sociales, pero también en aspectos climáticos. Y en esto hay un trabajo también interesante, reciente, que nos hace ver las implicaciones de esta desigualdad económica. No son solo cuestiones de justicia social, es un tema puramente funcional. La desigualdad económica nos sale ambientalmente carísima. Millward y Hopkins en el 2022 mostraba cómo incluso una desigualdad económica moderada, es decir, una desigualdad que la gente cuando se le consulta, se le hace una encuesta en las calles, dirían, bueno, bien, es un nivel de desigualdad que podríamos vivir con ello. Esa desigualdad moderada requiere el doble de energía que una sociedad igualitaria. O sea, incluso niveles de desigualdad modestos tienen una gran huella de consumo, en este caso de consumo energético. Así que tenemos que ir desigualando esta desigualdad, tenemos que ir contrarrestando estas desigualdades, tenemos que ir haciendo que los gastos se repartan, los consumos se repartan, la producción se distribuya, porque nos va mucho en ello. Nos va toda esa energía que podríamos ahorrar. Si pasáramos de golpe y plumazo a una sociedad igualitaria, ahorraríamos casi la mitad de la energía que estamos consumiendo. En esto de la mitigación del cambio climático hay muchos aspectos. Hoy no vamos a dedicarle mucho al tema energético, quedaría para largo y tendido, las renovables, la electrificación, los combustibles fósiles, todas estas estrategias. Pero sí quería contaros una historia ejemplar de lo mucho que hay que aprender y quizá también un poco desoladora, y es cómo dejamos solo y abandonado a un país en vías de desarrollo. El ejemplo y el caso va a ser Ecuador, pero esto se podría aplicar a muchos países en vía de desarrollo en que el norte global los deja realmente abandonados. Vamos a empezar la historia viajando a la selva amazónica, a Yasuni, en Ecuador. Cerca de una zona concreta de esta selva donde viven las últimas poblaciones indígenas del mundo en aislamiento voluntario,
hay un equipo de trabajadores que termina la construcción de una nueva plataforma petrolera, la enésima plataforma petrolera que Ecuador monta en la selva amazónica. Ecuador es un país que no tiene fondos y que está asediado por las deudas. El gobierno de este país considera que la extracción de petróleo sería la solución a sus problemas. Ya podéis ir intuyendo que no está muy bien encaminada la cosa, pero veréis que tampoco le hemos dejado muchas alternativas. Es un ejemplo práctico de cómo las fuerzas financieras globales siguen arrinconando a los países en desarrollo para que exploten regiones muy valiosas, con una gran biodiversidad, con valores para todo el planeta, pero que lo exploten ellos, que pasen ellos toda la carga ambiental, todos los desastres, toda la contaminación y hasta también pues todas las críticas que se pudieran tener. Extraer petróleo en esta zona no fue la primera opción en su día. En el año 2007, Rafael Correa, en aquel entonces el presidente del país, propuso algo muy distinto, una alternativa novedosa que habría mantenido las reservas petroleras nacionales bajo tierra, en una parcela que se llamaba el Bloque 43. Este plan habría requerido que los países del mundo crearan un fondo de 3.600 millones de dólares, que era más o menos la mitad del valor que se estimaba al petróleo que tenían que dejar bajo tierra. De esta forma, con este fondo de 3.600 millones se compensaba a Ecuador por preservar sus reservas intactas, las reservas, pues en este caso, de biodiversidad. Y no tocar el petróleo tampoco permitiría conservar un fragmento de bosque amazónico de gran valor para todos. Esto habría favorecido pues los derechos de las comunidades indígenas, además de pues el medio ambiente, la biodiversidad, ahora como sabemos el funcionamiento de ecosistemas muy importantes como el Amazonas para precisamente preservar almacenes de carbono, mitigar el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Hubiera sido además una victoria moral y hubiera sentado un precedente. Una pequeña nación en desarrollo habría sido remunerada por renunciar a un recurso como el petróleo que ayudó a que lugares como Estados Unidos y Europa fueran muy ricos. Sin embargo, tras las fanfarrias y las luces y discursos iniciales, solo llegaron contribuciones insignificantes. Se recaudó 13 millones de los 3.600 que hacía falta. El mundo nos ha fallado, dijo de una manera bastante triste pero también teatral Correa a la Nación en agosto del 2013, 6 años después de iniciar la campaña. Ecuador retomó la senda habitual, volvió al destrozo ambiental para extraer hasta la última gota de petróleo. Y como decía al principio, no es un caso aislado. Por ejemplo, la República Democrática del Congo ha comenzado a subastar bloques petrolíferos que incluyen zonas de selva tropical, turberas y partes hasta de un santuario de gorilas de montaña. Todo por, en ese caso, sacar petróleo en la zona del Congo. Ecuador ha exportado petróleo de su parte de la Amazonía durante medio siglo, desde que sobre todo las empresas estadounidenses lo descubrieron y el Producto Interior Bruto de ese país se duplicó a un ritmo más rápido que el resto de América Latina, en el que también creció, pero mucho más lentamente. Lo que ocurre, y lo que la historia muestra, es que siempre que ha habido auges petrolíferos en Ecuador, la deuda pública se ha disparado. Esto es debido a los préstamos envenenados de los países ricos. Los países pobres son presas fáciles de este tipo de trampas de endeudamiento para sus economías, porque sus infraestructuras y sus capacidades financieras son muy poco robustas y por eso los préstamos se les hacen con altas tasas de interés y así al final les vale más el collar que el perro y acaban endeudados hasta las narices. Es una historia triste y una historia cruda que se repite en un país tras otro y que de alguna manera tenemos que ser capaces los países más desarrollados o el norte global de hacer el diagnóstico y evitar que estas cosas ocurran. Primero conocer con detalle, como hemos hecho este relato para Ecuador, salió reflejado en el New York Times hace un tiempo y bueno, no hay más que entrar y cotillear un poco las historias. Salió el día 15 de enero en el New York Times, en el 15 de enero del 2023,
un artículo en español, además, en castellano, en la versión castellana de New York Times. Y no es el único relato de Ecuador y de tantos otros países. Tenemos que entender que esto está pasando y tenemos que sumar fuerzas para que sea una vergüenza intolerable que los países del norte global sigan haciendo esto y que los fondos financieros internacionales, el Banco Mundial, en fin, las grandes instituciones que han endeudado de forma crónica a los países dejen de hacerlo. Esto no puede repetirse. No es la solución. Pues hoy en Producción Propia tenemos un invitado estupendo para abordar el tema que hoy nos ocupa de la mitigación del cambio climático. Tenemos a Ninja Verde, alguien que se dedica pues a convencer y activarse en relación a la degradación ambiental. En lugar de presentarlo yo, le voy a dejar que se presente él y que nos explique eso de Ninja Verde, cuando quieras. Hola, buenas a todos y a todas. Yo soy un ambientólogo que lleva pues algo de tiempo en todo lo que es comunicación y divulgación ambiental y es la representación o soy la representación de cualquier ciudadano de la calle. La sociedad en la que nos movemos actualmente y la situación en la que estamos a nivel ambiental pues nos exige que demos pasos hacia adelante y esos pasos tienen que ser pues que cada ciudadano se sienta en la necesidad de convertirse en un pequeño ninja verde, o sea que su camino por la vida sea el de convertirse en un ninja verde. Y por ahí viene tu nombre, ¿no? Y te escudas precisamente en ese nombre para animarnos a que todos hagamos algo por mejorar el medio ambiente. Correcto. Cualquier ciudadano y cualquier ciudadana se puede poner la capucha verde y convertirse en ninja desde ya mismo. Muy bien. Antes de entrar un poco en harina, así de entrada, un poco en frío, si nos ponemos en una escala de 0 a 10, ¿cómo de optimista eres respecto a las posibilidades y lo que estamos haciendo respecto a la mitigación del cambio climático? Pues yo creo que es un poco como el tiempo, o según el día o cómo te levantes. Hay días que dices, joder, qué bien, lo vamos a conseguir, todo maravilloso, y otros que igual te sale alguna noticia y se te cae un poco el mundo a los pies. Entonces es una mezcla de los ninjas tienen que ser, por una parte, optimistas por naturaleza, porque si no, claro, es más fácil luchar con una sonrisa que con la cara larga. Entonces hay que ser optimista, pero realista al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces yo diría que se podría dividir más o menos en los últimos 5 o 10 años estamos haciendo las cosas muy bien. O sea, tendríamos pues una nota media de un 7, por decir un valor numérico. Uh-huh. El problema es que en los últimos 50 años no hemos hecho las cosas tan bien. Entonces, esa nota se nos bajaría pues igual a un 5 o un 4, depende si hemos estudiado mucho o no hemos estudiado mucho. Entonces, la nota media global nos quedaría pues ahí vamos a dejarlo en un 6, o sea, se están haciendo las cosas bien, pero hemos perdido tiempo y lo hemos hecho relativamente mal en los últimos 50 años, entonces pues tenemos que darnos un poco más de prisa. Es como que se va acercando el examen de septiembre y no hemos estudiado mucho, ¿no? Eso es, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos empezado a estudiar en febrero, entonces pues ahora tenemos que atarnos un poco los machos y pedirnos un poquito más. ¿Y qué cosas son esas, precisamente? ¿Qué cosas concretas tendríamos que pedirnos para que las cosas vayan un poco mejor? ¿Y cuáles son esas que nos están haciendo suspender? Pues por una parte se podría, o sea, todo esto lo podrías ver desde la óptica de cada ninja en su casa, en su día a día, y desde la óptica del planeta Tierra en el que vivimos. Si nos vamos a nosotros mismos, todos podemos, o sea, partimos como cuando empiezas en judo con el cinturón blanco, pues claro, los ninjas igual. Y lo que tenemos que intentar es llegar al máximo posible. El máximo posible no significa que mañana tienes que hacer todo perfecto, porque eso te va a generar frustración, porque es imposible. Claro. O sea, es imposible. Entonces, es decir, pequeños pasos, pequeñas metas. Voy a quitarme esto, o voy a conseguir esto, o voy a añadir esto. Y a partir de ahí, pues ir mejorando.
y cada vez pues ponerte unos objetivos que sean un poquito más ambiciosos. Y dentro de todo esto, pues ¿en qué lo puedes hacer tú directamente? Pues yo creo que tendríamos como grandes bloques que luego pues se podrían desgranar muchísimo. Por una parte pues tendríamos transporte, que ahí tenemos pues desde usar y no usar coche hasta pues diferentes alternativas. Otra parte sería nuestra casa, nuestro hogar, la cueva de los ninjas. Ahí pues también tienes desde climatización, eficiencia energética, los electrodomésticos, comunidades energéticas. Tendríamos muchos sitios a donde agarrarnos. O sea, tenemos muchas opciones. Otra que nos atañe el día a día es comer, porque todos comemos. Y en los alimentos tenemos un poder de decisión muy importante, porque la ventaja que nos da, una de las ventajas o la gran ventaja del sistema capitalista es que tú como consumidor tienes el poder de decisión en el momento en el que compras o dejas de comprar un producto. Y la comida es algo que compramos mucho, que gastamos mucho y que nos interesa por temas de salud, y en este caso también de la salud del planeta y de las emisiones. ¿Dónde identificas tú cuellos de botella o cuando intentas activar a otro ninja verde o a otra persona o a otro colectivo, ¿dónde os encalláis? O, en tu experiencia, ¿cuáles son esos puntos clave que no terminamos de resolver? Si quieres, por mencionar algunos grandes palos, yo siempre pienso, por un lado está la política, por otro la sociedad, la economía, el conocimiento, la tecnología, la ciencia. Dentro de esos cajones, ¿por dónde ves los problemas y cómo los abordas o qué conclusiones llegáis cuando os juntáis ahí los ninjas a arreglar el mundo? Eso es, pues cuando los ninjas se juntan en la aldea, ven por una parte que a nivel de conocimiento, de ciencia, de tecnología, estamos bastante bien, hemos avanzado mucho y lo que no significa que no tengamos que seguir avanzando. O sea, tenemos que financiar investigación y +D y todo lo que sea ciencia. Pero luego tenemos que escuchar, porque si tú vas al médico, te hacen un diagnóstico y te dan una receta o unas pautas y no le haces caso, es mejor que no vayas al médico. Pues esto sería más o menos lo mismo. Vamos a escuchar a la ciencia. Y luego, los grandes problemas en los que nos encontramos es siempre es como la excusa que tú das, es decir, yo estoy haciendo todo esto, pero los gobiernos o pero las grandes empresas o pero la industria no está dando los pasos que tiene que dar. Y puede ser verdad, pero no nos tiene que servir de excusa. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas y al mismo tiempo tenemos que exigir que también se den esos cambios a nivel político, a nivel industrial, a nivel de producción y tenemos una herramienta que es una fija cada 4 años, que son las elecciones y es la democracia, y luego tenemos pequeñas maneras de hacernos escuchar, que pueden ser o protestas, o manifestaciones, o acciones ciudadanas, asambleas, exactamente. Claro. O sea, hay muchas maneras de transmitir nuestro enfado o de transmitir nuestra manera de decir, oye, no estáis haciendo nuestras preocupaciones, nuestras prioridades. Eso es, sí. Básicamente sería eso, a nivel de geopolítica, y la guerra de Ucrania y Rusia nos ha puesto un ejemplo claro, es que muchas veces, o sea, lo que parecía que iba a ser en un primer plano, en el momento en el que entra ahí, pues, economía, pues geopolítica y todas estas cosas, pues como que hemos pasado ya, lo de las energías renovables ha pasado como a un segundo plano. Claro. Pues bueno, a todo aquel que quiera seguir más de cerca a Ninja Verde, estaba ahora hojeando su página web y los podcasts que tiene en la aldea del Ninja Verde. Van como 19 episodios, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que ahora vamos por el 17 o el 18, sí, 17, 18, 19, por ahí andaremos. Claro. Y tocáis temas muy, muy variados, desde la fotografía hasta la biomimesis, pasando por un montón de temas, ¿no? Y describiendo un poco cuestiones de fauna, muchas cuestiones que tienen que ver con la propia naturaleza, pero también protegerlas, vivir sin plástico. ¿Qué es lo que te da más juego, lo que te motiva más, o lo que ves que también interaccionando con la gente en esta cruzada de ninjas por un planeta más saludable motiva más y veis que funcionáis mejor? Pues seguramente lo más importante sea la capacidad que tenga cada uno de poder informarse, de poder nutrirse de conocimientos que sean válidos y luego que eso lo puedas aplicar de manera sencilla a metas muy concretas y que tú puedas conseguir. Y eso a nivel ninja, en tu casa y en tu día a día,
pues lo puedes hacer muy fácil en el transporte, o sea, porque además es parte de tu ritmo de vida, intentando utilizar menos el coche, o optar más por andar y por la bicicleta, elegir el tren en vez de elegir el avión. En tu casa, pues todo lo que sea ahorro energético, tener una compañía de energía 100% renovable, que tus electrodomésticos, pues intentando siempre que sean lo más, o sea, que tengan el mejor, eso es, la mejor eficiencia. Y en la higiene personal puedes elegir reciclar los envases, comprar a granel, cosas reutilizables. Y luego en la comida, pues tenemos que ser más conscientes a la hora de comprar, porque el 30% de la comida se desecha y eso es contaminación y pérdida de cosas que son útiles para el resto del planeta. Y al final... No, te decía que todas estas cosas nos van sonando y me alegro que vayamos coincidiendo desde distintos ángulos en esa lista de cosas que podemos hacer. Pero un poco una reflexión final para ir acabando. ¿Cómo crees que encajan todas estas acciones, más bien de título individual o de una aldea de ninjas, cómo encajan con la mitigación del cambio climático? Que se ve como algo tan tremendo. Muchas veces cuando lo comentas dices, bueno, ¿qué hacemos nosotros con estas acciones tan minimalistas? Cuando China, por ejemplo, tiene unas emisiones gigantescas. ¿Realmente la batalla de la mitigación la podemos jugar a esta escala local? ¿O crees que tiene algún valor añadido? No te quiero dar la respuesta porque yo tengo una opinión, pero quiero que primero la cuentes la tuya y de tu experiencia. Pues tendríamos que decir que, o sea, la batalla la tendremos que tener o la tendremos que hacer, como he dicho antes, yo creo en dos frentes. Primero, en el personal cada uno, en la manera que pueda, y sobre todo tenemos que conseguir que las políticas, que las leyes, que los grandes acuerdos, o sea, que el objetivo número 17 de los ODS, las alianzas, o sea, que todo, efectivamente, que todo el mundo se olvida mucho. Se olvida mucho ese 17, quizá por estar al final y porque muchas veces la gente no entiende esto de las alianzas que es. Yo iba precisamente un poco por ahí, la importancia de que nos juntemos personas, instituciones, organismos, incluso países que tienen distintos puntos de partida, que tienen distintos niveles adquisitivos, conocimiento, etcétera, pero que pueden establecer esas alianzas, ¿no?, del objetivo de desarrollo sostenible número 17 para precisamente allanarnos respectivamente el camino y poder avanzar en cosas que parecen imposibles de avanzar, como es que reduzcamos las emisiones, porque las emisiones siguen creciendo por mucho que digamos, ¿no? De teoría vamos muy bien, pero en la práctica las emisiones siguen subiendo y esto no tiene nada que ver con la mitigación. Las alianzas, ¿crees que son un punto importante en esto, ¿no? Sí, yo creo que al final, si lo resumes, es lo más importante, porque no sirve de nada que en Madrid todos los coches sean eléctricos cuando tienes un parque de vehículos diésel en todo el norte de África con más de 30 años. A nivel global las emisiones poco van a cambiar. Entonces lo que necesitamos es una estrategia a nivel global, que sabemos que es muy difícil, pero todas las pequeñas negociaciones y todas las pequeñas alianzas y los pactos tienen que intentar llegar a eso, porque al final, si lo que queremos es pervivir o seguir en este camino como especie, cuanto mayor sea nuestro logro en la mitigación, lo que nos va a suponer es que vamos a tener que hacer una menor adaptación. Y como especie tenemos un límite para adaptarnos. O sea, llegará un momento en que no nos podamos adaptar más. Entonces, cuanto mayor sea el esfuerzo y mayor sean los logros en cuanto a mitigación, menor va a ser la adaptación y más fácil nos va a resultar poder seguir en esta transición y seguir pues teniendo una vida y un mundo lo más parecido a lo que lo tenemos hoy en día. Muy bien, pues nada, apostemos por esas alianzas. Hoy en Producción Propia hemos tenido el placer y el gusto de charlar un rato con el Ninja Verde, que nos ha llevado de paseo un poco por los aledaños de su aldea de Ninja Verde, que podéis ver y cotillear en su podcast. No sé si quieres añadir alguna cosa más, dónde te pueden las personas que tengan empatía ambiental y quieran llevar su vida de ciudadano del mundo hacia algo más sostenible, dónde pueden consultarte o qué palabras clave les recomiendas. Pues si buscan el Ninja Verde en cualquier red social, por ahí me encuentran. Y luego tienen el podcast, que es nuestra aldea, es nuestro punto de encuentro, donde tenemos diferentes temas, todos relacionados con el medio ambiente, que nos permiten, pues eso, de la mano de expertos y grandes conocedores e investigadoras, pues tener esa información
que luego lo que nos va a dar es la posibilidad de nuestras elecciones pues que sean de la manera más informada, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Muy bien, pues hasta aquí la conversación, estaríamos mucho rato, te agradezco un montón que hayas destinado un ratito para nosotros y seguimos de podcast en podcast y tiro porque me toca. Muchísimas gracias a ti por este rato y que sean muchos más. Eso es, un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algún tema que crees que merece más atención? Escríbenos. Después del ejemplo de Ecuador, tenemos que seguir hablando pues a la escala global. ¿Qué ocurre con las emisiones? Pues siguen creciendo. Se ha detectado una cierta desaceleración, se crece más lentamente, pero se sigue creciendo. El patrón es, por tanto, preocupante. El crecimiento global de emisiones en el 2022, por ejemplo, fue un 1%, que así dicho parece poco. Son 300 millones de toneladas de CO2. Esto que parece poco equivale a poner 70 millones de coches en el mundo durante un año. 70 millones de coches. Ese fue el crecimiento de las emisiones. Las emisiones crecieron como si hubiéramos puesto nuevamente 70 millones más de coches en el mundo. Y esto no se puede permitir, va en el sentido contrario de lo que habíamos dicho en el Acuerdo de París. Por si fuera poco, el cambio climático en sí mismo también está afectando a los sumideros terrestres y oceánicos. Ahora funcionan un poco peor. Es decir, su función de sumidero, su función de capturar el CO2 la hacen peor por el propio cambio climático, que los estresa, que hace que funcionen peor, ¿no? Y el terrestre funciona un 17% menos y el marino un 4% menos, ahora que los necesitamos más que nunca. Así que las medidas de reforestación y demás no son suficientes. Hay que directamente abordar las emisiones. Y los buenos propósitos no valen. Y tampoco valen todas estas guerras financieras y todas estas estrategias que son muy falsas. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, sobre todo Rusia, decidieron recientemente reducir la producción de petróleo con 2 millones de barriles al día menos para controlar el mercado. La Unión Europea y Estados Unidos consideran que la medida no es financiera, sino política. En realidad es una política, una estrategia para salirse ellos con la suya y poder seguir teniendo, a la humanidad agarrada por su dependencia del petróleo. Hay un montón de maniobras, de estrategias. La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, hace cálculos sobre que los combustibles fósiles alcanzarán un máximo dentro de 5 años, porque existen una serie de programas en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero esto es futuro. A día de hoy seguimos aferrados a los combustibles fósiles y las trayectorias que van asociadas a estas emisiones son tremendas. Se habla de 2,6 grados de calentamiento, muy por encima de los 2 grados de límite máximo que se había establecido. Uno de los graves problemas, que no se habla con claridad y que tenemos que ponerlo sobre la mesa, son los subsidios. Los gobiernos de todos los países, en mayor o menor escala, con una forma u otra, dan subvenciones a los combustibles fósiles, hasta el punto de que algunos de ellos, la extracción y la gestión de algunos de ellos sería deficitaria si no estuviera el Estado poniendo allí un dinero. Y esas subvenciones son una carga para las finanzas públicas y, por supuesto, como favorecen el uso de estos combustibles fósiles, son una contribución inaceptable hoy en día al cambio climático. Van en el sentido contrario de la mitigación. Harring y colaboradores, este mismo año, en la revista Nature Climate Change, han constatado, han analizado y han explicado que la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles puede no generar más resistencia en la ciudadanía, en el público, que la introducción de un impuesto, y que esta eliminación de las subvenciones precisamente liberaría fondos públicos para invertir en cuestiones sociales y económicas, que sería de gran valor y de gran utilidad, especialmente en los países
en vías de desarrollo en los países más pobres o el sur global. La eliminación de las subvenciones no supone en absoluto un reto político inabordable. Es un reto urgente que no acaba de verse abordado con transparencia y claridad ni siquiera en las cumbres del clima ni tampoco en la vida política de los países. Algo que hay que cambiar, hay que preguntarle a los políticos por qué se sigue subvencionando esto, ¿no? Y aquí tenemos otro actor. Aquí se suma a esta especie de fiesta económica y financiera precisamente los que ponen el dinero, los bancos. Los bancos financian la destrucción ambiental. ¿Hasta cuándo? Nos tenemos que preguntar, ¿no? Del mismo modo que nos preguntábamos hasta cuándo van a estar subvencionando los estados y los gobiernos los combustibles fósiles, ¿hasta cuándo los bancos van a seguir financiando la destrucción ambiental? Fijaros, los mayores bancos centrales del mundo están ayudando a veces sin saberlo del todo o sin querer saberlo a financiar a gigantes del agronegocio implicados en la destrucción de la Amazonía brasileña. Este es un caso de los mejores documentados. Hay un informe, el informe que se conoce como Bankrolling Destruction Report, el informe Bankrolling de la destrucción, publicado por un grupo de defensa de los derechos llamado Global Witness, que habla del Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo como instituciones importantes que han comprado millones de dólares en bonos emitidos por empresas vinculadas a la deforestación y al acaparamiento de tierras, especialmente en las zonas amazónicas. Esto significa, aunque nos parezca increíble, que todos nosotros, todos y cada uno de los contribuyentes europeos, norteamericanos y del Reino Unido, estamos aportando con nuestros impuestos una cantidad para que estas empresas destruyan la Amazonía y otras selvas tropicales. Esto ya cuando uno pone su propio dinero, cuando su propio dinero está en juego, creo que tenemos unos derechos. El primer derecho es el que estamos ahora ejerciendo, que es a saber, a entender, ¿no? Y el segundo derecho es a decir, pues igual no estamos tan de acuerdo con que se pierda un almacén de carbono y un sitio tan importante para la biodiversidad y para mitigar el cambio climático como es el bosque amazónico y otras selvas tropicales. Lo que más rabia puede dar es que todo esto ocurre mientras los tres bancos centrales hablan de los riesgos del cambio climático, plantean estrategias para una estabilidad financiera que pueda permitir el desarrollo razonable y sostenible en armonía con la naturaleza, bla, 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 bla. La verdad es que algo muy importante está fallando en los que prestan grandes sumas de dinero. Esto revela grandes contradicciones y algo está fallando. Porque en el tema de la economía, de la mitigación del cambio climático, el ritmo y el momento lo es todo. No es lo mismo hacerlo tarde que temprano. Goulder analizó los costes del retraso. Retrasarse en tomar medidas de mitigación tiene un coste económico tremendo. No es lo mismo tomar la medida ahora que tomarla dentro de 2 años. Y este coste del retraso no se incorpora en los modelos. Goulder habla de 4 formas de que los economistas mejoren en sus aportaciones a la urgencia de mitigar el cambio climático. En primer lugar, habla de hacer auténtico hincapié en el hecho de que una acción temprana reduce los costes. El retraso prolongado, por el contrario, pues hace que se aceleren unas reducciones futuras difíciles de encajar por la población y que salen muy caros. En segundo lugar, ampliar el desarrollo y la aplicación de modelos numéricos de forma que revelen las repercusiones económicas en todos los grupos de interés, modelos más completos y que incorporen la viabilidad de las aplicaciones de estas medidas económicas. En tercer lugar, prestar atención al calendario, al momento, al timing, como dicen los anglosajones, ¿no? Al momento en el que se aplican estas medidas de mitigación, estos paquetes de financiación, estas estrategias financieras. Y la cuarta es trabajar en modelos de evaluación integradas. El acrónimo en inglés es IAM. Estos modelos de evaluación integrada son necesarios para escenarios de emisiones alternativos que puedan incorporar algunas de las cosas que hemos mencionado, los costes de los retrasos en las aplicaciones de políticas. Así que con todo esto estamos poniendo de manifiesto que es muy importante centrarse en los costes de retrasarse, de ir tarde, ¿no? El momento en la mitigación del cambio climático es muy importante, lo es todo, y el momento, no cabe duda, es ahora. Los jóvenes no queremos un mundo hecho un desastre.
así que los mayores ya pueden espabilar. Y vamos a abordar un último tema antes de terminar. Me gustaría terminar con un toque optimista, pero no es fácil. No abundan las piezas científicas, los datos científicos que nos digan que podemos celebrar y que todo va a ir bien, ni mucho menos. Hay una pregunta que siempre se hace, que sale en las conversaciones, en las entrevistas, en las mesas de trabajo, incluso entre conversaciones informales. ¿Estamos a tiempo de evitar un calentamiento de alto riesgo o ya es muy tarde, ¿no? Desde hace más de 5 años hay un estudio de Aingen Heister y colaboradores, publicado en Earth System Dynamics, que se tomó como referencia en su día y que decía que el año 2035, es decir, no dentro de mucho, dentro de 12 años, sería un punto de no retorno. Es decir, una fecha, el 2035, a partir de la cual ya no habrá opción para mantenernos en un nivel seguro de calentamiento. Estos autores, estos científicos llegaron a este año simulando varios modelos, varias dinámicas de emisiones, varios calentamientos, etc., ¿no? Hay un tiempo en el que se pueden aplicar las medidas, hemos hablado de esto. Bueno, ha salido un nuevo estudio que refina y repasa y da otra mirada a este tema de si estamos a tiempo o dónde estamos, ¿no? Un estudio de Diefenbauch y Barnes, publicado en PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista muy prestigiosa, se ha publicado en el 2023 y que revela, la verdad, no muy buenas noticias. El calentamiento global ya está a punto de cruzar ese umbral de 1,5 grados que estábamos con los dedos cruzados, valga la redundancia de tanto cruzamiento, pues teníamos los dedos cruzados esperando que no sobrepasáramos ese calentamiento de 1,5 grados que habíamos firmado quizá un poco alegremente en el 2015 en el Acuerdo de París. Incluso si la vía de forzamiento climático se reduce sustancialmente a corto plazo, podríamos estar cruzando ese umbral de seguridad. La inacción climática de estos últimos años, de estos últimos 8 años en los que las emisiones han seguido creciendo, pues nos ha llevado a esta situación en la que es estadísticamente, matemáticamente muy difícil no rebasar el 1,5 grados. Lo vamos a rebasar. Hay algunas personas que incluso recomiendan no hablar mucho de esto porque da como muy malas vibraciones y es como un jarro de agua fría. Pero como científico creo que podemos hablar y podemos decir que en fin, lo vamos probablemente a rebasar, pero que podríamos no rebasar el siguiente umbral. El siguiente umbral, recordemos, es 2. Nos podríamos quedar entre 1,5 y 2. Y lo importante es, si rebasamos, no lo rebasemos por mucho. No es lo mismo rebasarlo por unas pocas décimas que por 1 grado o 2 grados. Este trabajo de Diefenbauch y Barnes apunta pues, a ese tremendo impacto del cambio climático en las próximas 3 décadas. Sea un escenario, sea otro, vamos a tener un cambio climático bastante salvaje y bastante inseguro para muchos de nosotros. Ya sabemos que algunos pagan más las consecuencias que otros. Y esto requiere, por tanto, la implantación de medidas de adaptación. La adaptación al cambio climático, ya le dedicaremos algún programa a esto, nos suena bastante, es, en fin, tomar medidas para hacer frente a esa parte del cambio climático que ya está aquí o que va a estar aquí en unos pocos meses o años, ¿no? Esto de adaptación es muy importante, pero hay un riesgo que no podemos correr, y es que por poner foco en la adaptación y por pensar que esto es inevitable, nos vamos a olvidar de la mitigación. La mitigación del cambio climático es clave, aunque no lo logremos revertir completamente, aunque no lo logremos frenar completamente. La idea es que no es lo mismo superar los umbrales de seguridad por unas décimas de grado que hacerlo por 1 grado o más. Así que, en fin, sé que las noticias no son como para tirar cohetes, pero esto es lo que dice la ciencia y la humanidad está preparada para muchas cosas, pero desde luego nunca va a estar preparada para mensajes que se alejen de la realidad, que se alejen de la evidencia científica. Burlando, pues hemos llegado al final. Me hubiera gustado que fuera un final más feliz, pero he intentado meter
piezas de naturaleza, el valor de aliarnos con la naturaleza, con las ballenas, con los bosques, con los grandes almacenes de carbono que hay en el planeta, que no por casualidad coinciden con ecosistemas maravillosos. Su conservación, su valorización, tanto económica como social, como cultural, nos permite entrar en una nueva relación con la naturaleza, nos permite lanzar un mensaje de esperanza. Es verdad que conservando esta naturaleza no vamos a resolver completamente el problema de las emisiones. Recordad que como mucho almacenarían o contrarrestarían una tercera parte de nuestras emisiones, pero cumple muchas más funciones y es motivo, digamos, de orgullo y de satisfacción contar con esas reservas naturales y con esos organismos como las ballenas y como tantos herbívoros y como tantos otros organismos vertebrados, invertebrados, plantas o animales que hacen una labor fantástica para que la biosfera funcione y el ser humano tenga esas condiciones necesarias para vivir. Hemos hablado de todos los líos que nos hacemos socialmente, económicamente, financieramente, los grandes problemas de que los bancos, algunos gobiernos tengan una mirada muy economicista a un problema que va más allá de la pura economía, y las trampas que nos hacemos un poco engañándonos con datos que no terminan de ser o mirando unas partes de la economía y otras y dejando que entidades, los países productores de petróleo, las petroleras, etcétera, sean una parte demasiado importante a la hora de tomar decisiones. Esto ha sido un poco el balance de este enfoque de hoy sobre revertir el cambio climático, sobre mitigarlo. Espero que estas piezas de información, la entrevista con Ninja Verde, algunas pinceladas de claro oscuro en este difícil escenario hayan servido para que te posiciones mejor, para que comprendas el lío en el que estamos y para que nos sigas escuchando. Iremos buscando más soluciones en este podcast de producción propia, en el canal de la salud de la humanidad, en este esfuerzo que lo hacemos con mucho gusto, varios de nosotros, como decimos, está Silvana, está Dani, está también Marc, está Salva, hay varias personas que me ayudan, no estoy solo en esto. Y bueno, pues sin más, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima dentro de 15 o 20 días y hasta luego. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.